Hola chicos, en esta oportunidad, como ya les había adelantado en la última clase, vamos a ver el tema de geometría molecular. Para poder entender este tema y poder aplicar los conceptos a la ejercitación, deben tener en cuenta la explicación que se dio en la última clase por Meet junto con la corrección de la ejercitación anterior. Esto nos va a poder permitir hacer bien este tema, hacer bien la actividad de este tema. ¿Qué es la geometría molecular? Como dice la diapo, es la distribución espacial de los átomos que forman una molécula. A partir de la geometría molecular yo puedo describir y hacer un dibujo de la estructura tridimensional. ¿Qué va a pasar? Si yo conozco las formas que adquiere esta molécula, voy a poder explicar las propiedades físicas y químicas de la sustancia. Por esto se vuelve muy importante. La geometría molecular se va a explicar a partir de una teoría que es más conocida como TREPEP. Esto significa la teoría de la repulsión de los pares de electrones de valencia. Estos pares de electrones de valencia van a ser electrones que se van a ubicar alrededor de un átomo central. Vamos a ver los distintos tipos de formas, es decir, de geometrías moleculares, que pueden existir a partir de una molécula dada. Muy bien, como la geometría molecular va a estar determinada por los postulados de TREPEP, tenemos que ver qué dicen estos postulados y por qué en cada caso va a determinar la forma de la geometría molecular de cada una de estas. Muy bien, dice el número A, la forma de la molécula está determinada por el número de pares de electrones que hay entre los átomos. Recuerden que estos van a estar siendo compartidos o no de acuerdo a lo que cumpla la molécula o cada átomo en lo que es la regla del octeto. Después dice, B, en razón de sus cargas, los pares de electrones se repelen y se ubican en el espacio guardando la mayor distancia posible. ¿Por qué van a guardar distancia? Y porque justamente al tener la misma carga, que sería negativa, la carga eléctrica de las partículas subatómicas, que los electrones tienen la carga negativa, recuerden que las mismas cargas del mismo signo se repelen, entonces se alejan, por esto van a buscar la mayor distancia posible. C, si hay pares de electrones no compartidos, que es justo lo que estuvimos trabajando en la última clase por Meet, estos ocupan un mayor espacio que los que sí comparten y forman una zona que se llama de densidad electrónica, que es mayor, ¿sí? Ocupando un mayor espacio. Debido a esto, como no están compartidos, ocupan una zona llamada densidad que tiene una fuerza mayor que los otros electrones. Y por último, los enlaces covalentes simples y los dativos se van a considerar de la misma forma, ¿sí? Vamos a ver los casos de esta geometría molecular con ejemplos. Muy bien, vamos a ver qué sucede y vamos a analizar primero en base a la cantidad de átomos que formen las moléculas. Tenemos moléculas diatómicas formadas por 2 átomos, moléculas formadas por 3, por 4 y por 5. Y vamos a analizar cada caso, qué es lo que sucede y por qué tiene ese tipo de geometría. Vamos a empezar con las moléculas diatómicas. Muy bien, un ejemplo de moléculas diatómicas, que también lo vimos en la clase por Meet, sería, por ejemplo, A2 o AB. A2, este 2 que está acá, significa que el átomo se coloca 2 veces, ¿sí? Entonces, los ejemplos: hidrógeno, oxígeno gaseoso y el ácido clorhídrico tenemos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando esta fórmula, este tipo de moléculas tiene una geometría de tipo lineal. En la molécula hay uno o más pares de electrones y solo se puede trazar una línea recta entre ellos. Quiere decir que no hay mayores complicaciones cuando estamos hablando de una molécula formada, ya sea por 2 átomos iguales o por 2 átomos diferentes, ¿sí? Hay uno o más pares de electrones, quiere decir, en este caso, eh,
libres, entonces lo que va a suceder es, se va a trazar, en realidad no están libres, se va a trazar una línea recta de átomo a átomo. Entonces acá la geometría es de tipo lineal. Lo que ustedes tienen que ir haciendo en base a la ejercitación es fijándose primero si se trata de una molécula que tiene dos átomos, tres, cuatro, cinco. Y luego a partir de ahí revisar qué tipo de geometría tiene. Lo importante para destacar en este apartado es que todas las moléculas diatómicas son lineales y se van a caracterizar por un solo parámetro que es la longitud del enlace, que sería esto que está acá, marcado en la línea, perdí el cursor, que es la distancia entre los dos átomos. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en el caso del oxígeno, van a ser enlaces de tipo comunes dobles. Pero recuerden lo que dijo Trepev en el último postulado, ¿sí? Que no son todos equivalentes, no hay que diferenciar. Veamos qué sucede cuando tengo una molécula formada por tres átomos. Voy a tener sin pares libres, con un par libre y con dos pares libres. Vamos a ver ejemplos. Vamos a la geometría. Vamos a ver primero el ejemplo. Tenemos el dióxido de carbono, carbono, oxígeno 2. Tenemos dos átomos de oxígeno y uno de carbono. En total tenemos tres átomos en esta molécula. ¿Qué tipo? Planteamos la unión, que es lo que van a tener que hacer ustedes en la ejercitación. ¿Qué tipo de enlace tengo acá? Doble, del otro lado doble, ¿sí? Y ven que alrededor del átomo central, que es el átomo de carbono, ¿qué sucede? No tengo pares de electrones libres, no hay pares de electrones libres. Por lo tanto, la geometría que va a presentar esta molécula es una geometría lineal, ¿sí? 180 grados. ¿Ven el ejemplo? Esto es lo que tienen que hacer ustedes en la ejercitación. Es clarísimo que acá, alrededor de este átomo central, no tengo pares de electrones libres. Vamos al caso B, que tenemos un par libre. Vamos a verlo con un ejemplo. El tipo de geometría que va a tener este ejemplo, los que tengan par libres van a tener una geometría angular y en este caso con un ángulo menor o igual a 120 grados. ¿Qué va a pasar? Miren lo que dice la definición. Al átomo central le queda un par de electrón libre, un par de electrones libre sin compartir. Este par produce un rechazo respecto de los dos átomos. Recuerden qué va a pasar. Como dice el postulado de Trepev, los pares de electrones libres que quedan sin compartir generan esta densidad que va a ocupar un mayor espacio y va a generar esta repulsión en los otros átomos. Tenemos el dióxido de azufre, la molécula formada por dos átomos de oxígeno y un átomo de azufre. Establecemos la estructura de Lewis. Hacemos la unión, que hace una unión doble y una unión dativa para este oxígeno. Representamos y acá nos queda el par de electrón libre, ¿no? Vamos a ver cómo se establece. Justamente por este par de electrones libres se va a establecer esta repulsión hacia rechazo hacia los otros dos átomos y se genera el ángulo de 120 grados. Tipo de geometría, en este caso geometría angular de 120 grados. Bueno, recién vimos con un par de electrones libres, vamos a ver qué sucede con dos pares de electrones libres. Este tipo de geometría también es angular, tipo de geometría angular inferior o igual a 109,5 grados. Dice, cuando al átomo central le quedan dos pares de electrones sin compartir, será mayor todavía el rechazo y menor el ángulo formando un ángulo de 109,5 grados. Este ejemplo es el del agua. Cuando nosotros hacemos la unión del agua, vemos que en el átomo central, que es nuestro oxígeno, tengo dos pares de electrones libres. Imaginen acá que si en el anterior ejemplo había un rechazo, acá va a ser aún más el rechazo porque no tengo solo un par de electrones libres, tengo dos. Entonces, ¿cómo se representa? Se representa de esta forma
el átomo central, como hoy vimos recién en el ejemplo del azufre, pero acá es el oxígeno, generando aún un mayor rechazo y un ángulo de 109,5. Vamos a ver los otros ejemplos. Vamos a ver qué sucede acá con moléculas formadas ya por 4 átomos. Vamos a ver lo que sucede sin pares libres. Muy bien. Muy bien. Acá tenemos el ejemplo que sucede en una molécula formada por 4 átomos y estas son, por ejemplo, del tipo AB3, que sería el ejemplo del formato, ¿sí? AB3 sería el formato, donde tengo 3 átomos de B y uno de A. Vamos a un ejemplo concreto, tengo el trióxido de azufre formado por 3 átomos de oxígeno y uno solo de azufre. Dice, al átomo central no le quedan pares de electrones libres sin compartir. El rechazo de los átomos restantes es igual a la intensidad, produciendo una forma o una geometría del tipo triangular plano. ¿Sí? Vamos a ver cómo se da esto. Tengo el ejemplo, establezco acá la unión, que es de tipo doble hacia un oxígeno, dativo hacia otro y dativo hacia otro. Acá se ve clarísimo que el azufre no tiene pares de electrones libres sin compartir y es el átomo central. Entonces, esto, bueno, acá tenemos la fórmula desarrollada, genera de este tipo de fórmula, de este tipo de geometría, ¿sí? En donde el azufre, ¿ven? Que acá no se produce lo mismo que pasaba antes cuando tenía el dióxido de azufre. Recuerden que ahí yo tenía pares de electrones libres. Acá no los tengo, entonces no se genera esa fuerza de repulsión, pero sí se genera un determinado rechazo, pero nada que ver con lo que habíamos visto antes. Y el ángulo que se forma es de 120 grados. Vamos a ver los otros.